Damos inicio a esta sesión número 5 de este curso denominado Costos y Presupuestos con S10. En esta sesión número 5 vamos a tocar acerca del pie de presupuesto o también conocido como costos indirectos. Estos son los puntos. Primero, diseño del pie de presupuesto, costo directo de obra. En este caso, en la sesión número 4 ya hemos concluido con lo que es costo directo de obra, pero solamente habíamos llenado dos partidas, lo que es su tabla de costos unitarios. En esta sesión vamos a ver unos cuantos más y luego ya continuamos con lo que es el pie de presupuesto. Luego pasamos a lo que es elaboración de gastos generales, entre ellos están los gastos generales fijos y los gastos generales variables. Luego también vamos a ver lo que es la utilidad de la empresa, subtotal del presupuesto y el IGB, que es el 18%. También veremos otros gastos como por ejemplo lo que es revisión del expediente técnico, supervisión de obra y a la vez lo que es presupuesto total de obra. Bien, comenzamos con lo que es pie de presupuesto. En este caso, un pie de presupuesto comprende estos datos. Primero, lo que hemos realizado nosotros, lo que es estructuras, sería el subpresupuesto. Lo que nos faltaba a nosotros es el subpresupuesto de arquitectura, instalaciones eléctricas y también instalaciones sanitarias. Pero ya habíamos indicado que el procedimiento es lo mismo, así como hemos hecho para estructuras, también hacemos para arquitectura y estos dos subpresupuestos también. Luego la suma de estos tres nos daría lo que es el costo directo y a eso se le tiene que agregar lo que es gastos generales. En este caso están agregando un 10%, pero este porcentaje nosotros lo calculamos. Luego pasamos a la utilidad de la empresa. Según las normativas o según las leyes, no nos dice para este presupuesto tú le vas a colocar un 8, 9 o 10%, sino eso ya dependerá de la complejidad del proyecto y todo eso lo vamos a tocar en esta sesión. Luego la suma total de gastos generales, lo que es utilidad y el costo directo nos estaría dando lo que es subtotal. Y luego a este subtotal de 2 millones y tantos se le multiplica por 18% y con eso estaríamos sacando el IGB. Ahora, el presupuesto total de obra sería, o el presupuesto de obra referencial sería la suma del IGB más el subtotal. En este caso sería más de 2 millones de soles. La 5.1, el diseño del pie de presupuesto. En este caso, según Capeco, en la página 241 nos dice lo siguiente. En el capítulo 3, en costos indirectos, nos dice lo siguiente. Generalidades en la página 242 y luego pasamos a 3.2. Clasificación de costos indirectos. Acá nos dice gastos generales no relacionados con el tiempo de ejecución de obra. Y también nos dice gastos generales relacionados con el tiempo de ejecución de obra. Estos dos son los que hemos mencionado en la diapositiva anterior, que sería costos fijos, gastos generales fijos y gastos generales variables. Eso lo vamos a tocar a más detalle. Luego también tenemos cuadro resumen de gastos generales, esquema de cálculo de los gastos generales para una obra. Y también nos habla de lo que es la utilidad, también nos habla de lo que es el IGB y la curva de ingresos y egresos. Estos son algunos datos que nos dice Capeco y nosotros también realizaremos el cálculo de cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí tenemos una captura del software S10 donde hemos primero comenzado con datos generales, luego hemos pasado a la hoja del presupuesto y luego al diseño de pie de presupuesto. Entonces ahora nos toca realizar el diseño del pie de presupuesto y como vemos acá tenemos un ejemplo de costo directo que sería, en este caso, se le asigna como una variable a este costo directo, en este caso se le está denominando como N directo. Luego el macro sería N directo y lo que es gastos generales se le abrevia como GG, serían gastos generales y lo que es su macro sería N directo, que sería multiplicado por este costo directo, por gastos generales sería GG. Nada más, si en caso acá hubiésemos colocado GG y P, acá estaríamos multiplicando este costo directo, N directo por este gastos generales. Y luego nos sale lo que es la utilidad del 10% y lo que es el N directo lo multiplicamos por un 10%. Sería el costo directo y con eso estaríamos determinando nuestra utilidad. Luego pasamos al subtotal. El subtotal solamente sería la suma del directo, es decir, del costo N directo o el costo directo, más los gastos generales, en este caso sería este, y más la utilidad. Eso sería el subtotal. Y a eso tenemos que sacarle el impuesto, que lo que es el IGB es el 18%, y solamente lo multiplicamos, este ST, que sería subtotal, por 0.18. Con eso estaríamos calculando el impuesto y luego sacamos el total del presupuesto
o el presupuesto total, y eso sería la suma, es decir, la suma del subtotal más el IGB. Con eso estaríamos determinando el presupuesto total. Esto es como si fuera un Excel, simplemente es como ingresar las fórmulas de acuerdo a estas variables que le estamos asignando. Si acá colocamos, por ejemplo, en vez de GG, colocamos el nombre de la empresa, Kongsberg. Entonces aquí estaríamos multiplicando n directo por Kongsberg. Son variables. Bien, creo que con eso ya estaría quedando bastante claro. Continuamos aquí con la diapositiva. 5.2 costos directos de obra. Bien, vamos a abrir nuevamente el S10 y vamos a verificar las partidas. Por ejemplo, aquí ya tenemos lo que es hoja del presupuesto, estructuras, y en la sesión anterior habíamos ingresado lo que es cartel de obra. Por ejemplo, si nos vamos acá y aquí lo que es tabla de costos unitarios, nos sale lo que es mano de obra, materiales y equipo. Todo esto de acá hemos explicado cómo se calcula este costo de mano de obra, también cómo se calcula lo que es cantidad de material y lo que es las herramientas manuales y los equipos. Luego podemos ver también energía eléctrica para la construcción, también ya está con su tabla de costos unitarios. También tenemos cerco provisional con malla Rachel, también ya está con su tabla de costos unitarios, y los demás partidas también está con su respectivo tabla de costos unitarios. Bien, si analizamos acá lo que es energía eléctrica para la construcción, nos dice que acá su unidad de medida está en global y su metrado sería 1 y lo que es el precio sería 800, y acá también nosotros ingresamos de esa manera. Por ejemplo, en este caso, en cartel tenemos mano de obra, materiales y equipos, y como acá tenemos en global, acá también tenemos que ingresar así nada más. Si acá dice energía y queremos colocar también que diga energía eléctrica, también lo podemos modificar. En este caso su unidad de medida está en mes. Esto lo vamos a cambiar a global. Ya tenemos cantidad y lo que es su precio. Entonces, ¿cómo podemos modificar esto? Simplemente le damos clic derecho, adicionar recursos, y acá dice subcontratos, acá dice energía. Podemos acá darle modificar y aquí adicionar eléctrica, energía eléctrica. Y como acá dice en mes, acá cambiamos en global. Digitamos G y acá nos sale global. Y acá nos sale lo que es su índice unificado. En este caso también estaríamos modificando esto. En algunos casos esto sale en blanco. Si adicionamos uno nuevo, esto sale en blanco. Pero cada partida que vamos a adicionar o modificar, esto tenemos que cambiar. Donde encontramos para lo que es energía eléctrica, nos vamos a la tabla de índices unificados. Acá dice índices unificados y buscamos acá. Por ejemplo, la 1 es aceite, la 2 es acero de construcción liso, la 3 es acero de construcción corrugado, y de esa manera buscamos uno que sea de energía eléctrica. Si en caso no encontramos acá, podemos ir al diccionario y acá podemos buscar. Por ejemplo, acá está con números, seleccionamos todo, aceptamos, y acá hay un montón de índices unificados para cada uno. ¿Cómo podemos buscar esto? Si nos vamos aquí a esta pestaña de ACU, AQ, es análisis de costos unitarios, acá podemos digitar energía eléctrica y acá nos sale este código de 24. Con esto podemos comprobar si es energía eléctrica. Acá nos sale 24. Por ejemplo, por acá tenemos operario, oficial, peón y operador de equipo liviano, y acá nos sale 47. 47 es, vamos a ver acá, es lo que es mano de obras. 47, acá está. Dice mano de obras. Y si yo cambio acá, por ejemplo, en vez de operario, pongo piedra grande, y vamos a copiar esto, control C y control V. Acá, por ejemplo, nos cambia a 5, control Z, y de esa manera estaría quedando. Pero acá no nos sale exacto, porque aquí está con esta condicionante de verdadero. Este verdadero simplemente busca uno que esté parecido. Por ejemplo, en este caso, operario es exactamente igual a esta. Por ejemplo, si colocamos aquí la 47, le damos enter. Por acá la 47 nos sale peón, también nos sale operario, también nos sale oficial, mano de obra incluido leyes sociales, capataz, ayudante y lo que es asignación excepcional. Es decir, si nosotros digitamos uno de estos, por ejemplo, si vamos a probar acá con peón, y nos va a salir 47. Entonces, con esta hoja podemos ayudarnos también para poder definir lo que es su índice unificado lo más exacto posible. En lo que es energía eléctrica nos está saliendo 24, y nos vamos primero a esta tabla de índices unificados, que es de manera un poco más general. La energía eléctrica nos dice 24 y nos vamos acá. Vamos a buscar la 24, ¿cuál es?
Acá está, dice cerámica esmaltada y sin esmaltar. ¿Podría ser en energía eléctrica? Me parece que no. Entonces, esto de acá no siempre nos va a dar algo exacto. Y si colocamos acá verdadero, a veces si no hay uno exacto que diga energía eléctrica, acá nos va a salir error. Entonces no nos conviene, lo dejamos con 24 y podemos ir a esta parte. Si buscamos aquí con el código 24, le damos enter y nos sale por acá. La 24 sería azulejo, bueno, sería cerámica, enchape y entre otros. Yo creo que ninguno de estos podría estar en energía eléctrica, por lo tanto nos vamos nuevamente acá y buscamos otro por acá. Si no nos sale de esta manera, también podemos acudir a esta tabla de PDF. Aquí les voy a dejar este PDF también y simplemente acá digitamos con control E, acá escribimos energía y si vemos acá ya nos sale. Con la letra E dice energía eléctrica y es la 39. Si buscamos aquí en la tabla de índices unificados, que es de manera más general, sería acá. Y si vemos acá la 39 dice índice general de precios al consumidor, pero el diccionario nos indica que es la 39. Acá está, la 39. La 39 sería energía eléctrica. Entonces, este índice unificado, la 39, ingresamos a esta parte. O sea, simplemente digitamos 39 o en todo caso podemos entrar y buscar acá. Vamos a borrar y por acá nos sale. Lo acá dice la 39, índice general de precios al consumidor. Y simplemente le damos doble clic y nos estaría saliendo acá. Y eso sería todo. O sea, acá le damos modificar y acá ya tenemos con energía eléctrica. Le damos doble clic y adicionamos. Bien, acá ya nos sale energía eléctrica global. Cantidad sería 1 y el precio en este caso sería 800 soles. Luego pasamos a lo que es cerco provisional, limpieza y entre otros. Pero vamos a ver uno más. Me parece que podríamos ver lo que es escalera. Acá tenemos vigas de amarre, losas, losa aligerada, acá escaleras. En escalera, ¿qué tenemos? Tenemos concreto, tenemos encofrado y acero corrugado. Lo mismo tenemos también en losa aligerada, tenemos concreto, encofrado y acero, y en losa sería también ladrillo hueco. En vigas de amarre también concreto, encofrado y acero. Es lo mismo. Entonces nos vamos acá a escalera, dice escalera concreto F' 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y si nosotros nos vamos aquí a la tabla de costos unitarios, para ejecutar esta partida de escalera concreto, hacemos esta tabla de costos unitarios. Primero definimos cuánto o qué mano de obra vamos a utilizar. Aquí hemos colocado un operario, oficial y peón. Y en este caso hemos definido en cuadrilla 2 operarios, 2 oficiales y 10 peones. Luego vamos a necesitar piedra chancada, podría ser de media o de 3/4, arena gruesa, agua y cemento. Luego también vamos a necesitar herramientas manuales como que, por ejemplo, podría ser balde, podría ser carretilla, podría ser martillo, si en caso se malogra por ahí es la mezcladora de concreto y entre otras herramientas manuales. También para mezclar el concreto vamos a necesitar vibrador de concreto, en este caso es de 4 HP. Y también vamos a necesitar mezcladora de concreto de 11 pies cúbicos y de 18 HP. Entonces, estos son los recursos que necesitamos para ejecutar esta partida de escalera concreto. Y si nos vamos aquí a Capeco, también tenemos algo parecido. Acá dice análisis de costos unitarios, partida número tal, dice escalera de F'C 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Especificaciones, dice preparado con mezcladora de 9 a 11 pies cúbicos, vibrador a gasolina. Por ejemplo, acá dice en equipos se va a utilizar mezcladora de 9 a 11 pies cúbicos. Y aquí estamos colocando lo mismo. Mezcladora de concreto, en este caso lo han colocado como preparado con mezcladora de concreto, mezcladora de 9 a 11. Y también tenemos vibrador a gasolina de 2 también, de 4 HP. Y acá también tenemos vibrador de concreto de 4 HP y 2.4. Luego, ¿qué más? Herramientas manuales. Bueno, aquí no se está colocando, pero por acá sí tenemos. Luego, ¿qué más tenemos? En lo que es cuadrilla, vamos a necesitar 0.2 capataz. Acá ya no colocamos capataz. Lo que es capataz, bueno, anteriormente se le conocía como capataz. Actualmente, pues lo conocemos como maestro de obra. Y lo que es maestro de obra, su incidencia mayormente está en todas las partidas, por lo tanto no sería necesario colocar uno por uno, sino lo vamos a colocar en lo que es gastos generales. Entonces acá solamente vamos a tener estas categorías, operario, oficial y peón. Y con respecto a lo que es cuadrilla,
Acá dice 2, 2 y 10. Y por acá también nos dice lo mismo. Cuadrilla dice 2 operarios, más 2 oficiales, más 10 peones. Y lo que es su rendimiento sería, si es preparado y vaciado, sería 12 metros cúbicos al día. O sea, estos señores, de 2 operarios, 2 oficiales y 10 peones, los 14 estarían rindiendo 12 metros cúbicos por día. Y en caso de curado sería 30 metros cúbicos por día. Entonces aquí también ingresamos lo mismo. Acá dice 12 metros cúbicos. Esto de acá yo lo he realizado solamente para tener en cuenta que sea algo parecido a esto, porque esta tabla de costos unitarios o análisis de costos unitarios nos brindan porque han hecho un estudio. Es decir, Caprico ha hecho un estudio, ha contratado, como dice acá, 2 operarios, 2 oficiales y 10 peones y los ha sometido pues a un día de labor de 8 horas y ellos han verificado que estos señores, los 14 señores, tanto peones, oficiales y operarios, han rendido 12 metros cúbicos al día. Entonces, con ese estudio que han realizado, acá nos brindan este rendimiento, porque en realidad no tenemos un documento exacto que nos diga que van a rendir 12 metros cúbicos al día, pero como mínimo, por lo menos deberíamos cumplir esto. Pero hay en algunos casos o en otros lugares, de repente, este señor que está acá podría tener unos 60, 65, 70 años y por lo tanto, por la edad podría trabajar menos y su rendimiento no hace lo mismo. ¿Qué pasaría si te vas a otro lado y hay personas jóvenes de 30, 35, 40 años? Ellos podrían rendir un poco más. Por lo tanto, no vamos a tener 12 metros cúbicos al día, sino ya sería 13, 14 metros cúbicos al día. Eso podría variar, pero por lo menos en obra, tanto los supervisores, residentes y otros profesionales por lo menos deberían encargarse de que se cumpla por lo menos lo que dice acá en el expediente. Si es más, pues sería mucho mejor para el empresario. Bien, estos datos es lo que estamos ingresando acá de 12 metros cúbicos su rendimiento y por acá, por ejemplo, si verificamos lo que es losa aligerada, en concreto 210, vamos a ver el de vigas de concreto de 210 también, pero acá se está colocando 15 metros cúbicos al día. ¿Por qué se realiza eso? A veces se realiza para que el presupuesto pues no nos salga demasiado, pero a veces por realizar o colocar demasiado rendimiento, el presupuesto no sale exacto. Por lo menos acá Apeco nos indica esto. Ahora, colocar un rendimiento mayor a esto, pues yo creo que estaría mal. Esto de acá yo lo he encontrado en el expediente, lo que es vigas concreto F' C210 y está tal cual como esta. Dice, su rendimiento dice 15 metros cúbicos al día y lo que es operario, solamente ellos asignan un solo operario, 2 oficiales y 8 peones. En total solamente serían 8 más 2 serían 10 y 11. Esto es lo que se ha encontrado en el expediente, pero aquí Caprico nos dice que necesitas 2 operarios, 2 oficiales y 10 peones. Es decir, acá son 14, estarían rindiendo más todavía, pero acá 14 personas solamente están rindiendo 12 metros cúbicos al día. Pero aquí en el expediente han colocado menos, digamos, menos mano de obra y a la vez han colocado más rendimiento. Y en muchas ocasiones por eso es que las obras están paralizadas, las obras ya no hay presupuesto, pasa muchas cosas, a veces por esto y acá. Entonces, por lo menos hay que colocar lo mínimo, ¿no? Lo que nos dice Capeco. Pero bueno, esto lo vamos a dejar para que se pueda entender de esa manera. Eso sería con respecto a lo que es mano de obra, rendimiento, cuadrilla. Ahora vamos a ver lo que es materiales. Nosotros dijimos que en materiales para ejecutar concreto de 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado necesitamos piedra chancada, arena gruesa, agua y cemento. Esos son los 3 elementos mínimos que necesitamos para elaborar el concreto. Sin agua podemos elaborar, obviamente que no. Sin arena gruesa tampoco, sin piedra chancada tampoco, sin cemento tampoco. Entonces estos elementos sí o sí en todas las partidas vamos a tener. Pues, bueno, si en caso se trata de concreto, ¿no? Concreto armado. Luego, vamos a ver, vamos nuevamente aquí a los aligerada, tenemos concreto armado, perdón, sería escalera concreto porque estamos trabajando con esta partida. Tenemos operario, oficial y peón, materiales y herramientas y equipos. Y si nos vamos nuevamente aquí a lo que nos dice Capeco, en esta parte nos dice vamos a ver escaleras 210 y acá en materiales nos dice cemento Portland tipo 1, arena gruesa, piedra 9.73,
de cemento, 0.52 de arena gruesa y piedra chancada de media, 0.53. Estos materiales de 0.53 metros cúbicos y 0.52 metros cúbicos y 9.73 bolsas es para preparar un metro cúbico de concreto. Y acá también nos dice lo que es su índice unificado. Cemento Portland tipo 1 sería 21. Acá está en materiales, cemento Portland tipo 1 y acá tenemos 9.05. Esta cantidad de 9.05 y en lo que es harina gruesa 0.5117, esto nunca va a ser igual, tal cual como está 0.52 y 0.53, porque esto va a depender del diseño de mezcla. Y en este caso una observación acá a esta tabla de Capeco sería de que nos falta agua. ¿Con qué vamos a preparar? Falta agua en esta parte. Entonces no siempre nos vamos a guiar con esto nada más, por eso les comentaba que esto también depende de la experiencia y todo ello. Y en este caso se ha asignado lo que es agua acá. Acá está, agua 0.2163. Estos montos o esta cantidad de 0.56, 51, 0.21, 9.05, todo eso lo hemos calculado en la sesión anterior por metro cúbico de concreto. En lo que es herramientas manuales dijimos que es de 3 a 5%, acá se está considerando 3%, y en lo que es vibrador de concreto, mezcladora de concreto, acá también vemos, dice mezcladora de 9 a 11 pies cúbicos, y acá sería una mezcladora, acá sería su cuadrilla, 1, y lo que es mezcladora, lo que es vibrador de concreto, acá también dice, vibrador de 2.0, de 4 HP sería 1 en lo que es cuadrilla, y acá están asignando también winches eléctricos de 2 tambores y lo que es herramientas manuales de 3% del mano de obra. En este caso ya no estamos tomando en cuenta lo que es winches, porque acá como vemos esto de acá sería el winche, ¿no? Como es escalera, a veces esta escalera está debajo de, por ejemplo, si vamos a hacer una edificación de 2 niveles y por acá sube la escalera. Y entonces, si nosotros preparamos el concreto afuera, en la calle, de acá, ¿cómo vamos a meter este winche de acá hasta acá? Si esto viene de esta manera. O sea, si todo fuera libre, toda esta parte, podríamos colocarlo, ¿no? De esta manera, levantar y colocar este concreto en la escalera, pero es bastante difícil porque esto tendríamos que llevarlo dentro de la casa, instalar todo esto, y es preferible que los peones o lo que es mano de obra realice ese trabajo, porque ellos son los que cargan y echan el concreto donde se requiere. Bien, entonces por eso acá no estamos tomando en cuenta lo que es winches, solamente estos de acá. Y con eso estaríamos determinando el costo por metro cúbico de concreto. Acá sería 563.33 soles por cada metro cúbico. ¿Cuántos metros cúbicos tenemos? Según el metrado tenemos 3.53. Si multiplicamos por este monto, estaríamos gastando 1.988.55 soles para el concreto, para esta partida. Un dato importante también acá que nos da esta tabla son los índices unificados. Acá dice cemento Portland tipo 1 es 21. Nos vamos a esta tabla y buscamos el índice unificado 21. Acá dice cemento Portland tipo 1. Y si nosotros nos vamos a esta parte del ACU, si nosotros digitamos aquí cemento Portland tipo 1, bueno, acá no nos sale, pero vamos a hacer una copia nada más de acá. Cemento Portland tipo 1 y pegamos aquí. Bueno, a menos que no esté la fórmula acá. Sí, efectivamente, vamos a jalar esto. Ahora sí, sería 30 lo que es cemento Portland. Vamos a ver si es lo mismo. Acá dice cemento Portland tipo 1 es 21. Entonces algo estaría mal por acá. Y si colocamos acá cemento Portland tipo 1, bueno, acá también nos da 30. Entonces, no siempre hay que confiarnos por esta tabla porque esto es algo referencial. Por ejemplo, acá dice cemento Portland tipo 1, 42.5 kilogramos. Acá sí nos sale exacto, ¿no? 21. De repente, por lo que no está completo, acá dice 42.5 kilogramos. Y si nosotros copiamos este dato y pegamos acá, acá sí nos estaría saliendo 21. Bien, entonces es bastante importante ingresar estos índices unificados en la tabla de costos unitarios del S10. Si vamos, por ejemplo, acá a piedra chancada, vamos a ver este cemento. Clic derecho, adicionar recursos y buscamos por aquí cemento Portland en materiales. Cemento Portland, acá está, tipo 1, 42.5. Si le damos modificar, acá nosotros tenemos que ingresar lo que es su índice unificado. ¿Cuál es su índice unificado? Según esta tabla, sería 21. Y si nos vamos acá a esta tabla,
y buscamos la 21, acá dice cemento Portland tipo 1. Entonces aquí podemos ingresar acá 21 o también buscar acá. Acá está. Por ejemplo, digitamos cemento Portland tipo 1. Acá está, tipo 1. Vamos a darle acá a modificar. Pero si en caso no ingresamos estos de acá, por ejemplo acá vamos a dar modificar, este también no tiene su índice unificado. Si ninguno tiene, esto ya al final cuando hacemos la fórmula polinómica, ya nos pide ingresar estos índices unificados. Y para evitar ese trabajo, pues todo lo que estamos adicionando ya vamos ingresando. Bien, entonces nada más, acá cerramos. Acá si vemos nuevamente, está cemento Portland tipo 2 sol, bueno, tipo 1 sería. Vamos a buscar nuevamente. Cemento Portland, acá está. Vamos a dar modificar. Y ahora sí estaría con su índice unificado que es 21 cemento Portland tipo 1. Le damos cerrar. Y de esa manera realizamos cada partida. Bueno, esto ya en la sesión anterior también habíamos tocado dos partidas, ahora también estamos viendo unas partidas más. Cada uno se realiza de esa manera nada más. Por ejemplo, acá lo que es concreto Zapata sería lo mismo, ¿no?, que el anterior. Acá también estos datos, lo que es su rendimiento y estas cantidades, también sería algo parecido. Bien, entonces regresamos a la diapositiva y pasamos a lo que es costo directo de obra. Acabamos de explicar cada uno de ellos. Y en lo que es costo directo, pues está incluido todo esto, ¿no? Estas partidas multiplicado por el metrado nos da este parcial. La suma de todo este parcial nos va a dar lo que es el costo directo, como vemos acá. Y cada partida tiene esta tabla de costos unitarios. Entonces, ¿qué cosas incluye lo que es costo directo? Incluye lo que es mano de obra, incluye lo que es materiales, incluye lo que es equipos como retroexcavadora, excavadora, volquete y entre otros. Y a la vez también incluye equipos como lo que es mezcladora de concreto, lo que es compactadora, lo que es también este motor para lo que es energía eléctrica y entre otros. Y a la vez a esto tendríamos que agregarle un 3%, un 4 o 5% de herramientas manuales. Elaboración de gastos generales. Vamos a comenzar con lo que es gastos generales. Con respecto a los gastos generales, APECO también nos habla desde la página 241. También lo vamos a revisar. Bueno, con este gastos generales tenemos dos, los gastos generales fijos y los gastos generales variables. Dentro de los gastos generales fijos tenemos los siguientes, por ejemplo, la compra de bases, que son las bases al momento de la convocatoria de un proyecto, ya sea una licitación, una adjudicación simplificada o cualquier otro tipo de convocatoria. El empresario va a tener que adquirir las bases, va a tener que adquirir los planos, en algunos casos estos documentos tienen un costo. Entonces, no solamente estos dos, sino vamos a ver varios ejemplos de qué cosas corresponden a los gastos generales fijos y también acá tenemos gastos generales variables. Por ejemplo, en gastos generales variables, ¿qué cosas podemos tener? Acá nos dice personal, podría ser residente de obra, maestro de obra, también el guardián, el almacenero y entre otros. Y en otro lado también lo que es movilidad. También tenemos movilidad, alquiler de una camioneta, alquiler de cúster, de combi para el transporte de personal y entre otros. Y a la vez también tenemos lo que es útiles de escritorio, podrían ser archivadores, lapicero, plumón y calculadora, entre otros. Según Capeco nos indica lo siguiente, o nos define lo que es gastos generales de la siguiente manera. Nos dice, según el decreto supremo número tal, se define los gastos generales como aquellos gastos que debe efectuar el contratista durante la construcción, derivados de la propia actividad empresarial del mismo, por lo cual no pueden ser incluidos dentro de las partidas de la obra. Bien, eso es lo que nos define Capeco. Y con respecto a los gastos generales no relacionados con el tiempo de ejecución de obra, como les había indicado, eso sería como gastos generales fijos. ¿Qué cosas tenemos en gastos generales fijos? Por ejemplo, aquí nos dice lo que es gastos de licitación y contratación, como son gastos de documentos de presentación, compra de bases, planos, etcétera. Y también gastos de visita de obra, pasajes, viáticos, etcétera. Gastos notariales como consecuencia de la licitación y contratación. En este caso, gastos notariales podría ser si nos presentamos en consorcio, vamos a tener que hacer un contrato de consorcio. Bien, también tenemos gasto de aviso de convocatoria y buena pro si en caso la empresa gana dicho proyecto. También tenemos gasto de garantía para la propuesta, gasto de garantía
por los adelantos, gasto de elaboración de propuesta. En este caso, con respecto a propuestas, se refiere a gastos que se realizan para elaborar la oferta técnica y la oferta económica. Una empresa cuando va a postular a una convocatoria tiene que presentar su oferta técnica y su oferta económica. Entonces la empresa tendría que contratar a un especialista para que pueda elaborar dichas ofertas. Luego también tenemos gasto de estudios de programación y también lo que es gasto de estudio de suelo. Y acá se puede adicionar algunos gastos con respecto a los gastos generales fijos o también conocido como gastos generales no relacionados con el tiempo. Continuando también tenemos lo mismo, pero en este caso ya sería como gastos indirectos varios. En este caso también es gastos generales no relacionados con el tiempo o también gastos generales fijos, y en este caso tenemos los siguientes gastos como gasto de licitación no otorgadas, gastos legales y notariales. Bueno, esto de acá de notariales ya lo hemos tocado, y lo que es inscripción en el RNP. Una empresa constructora, si quiere contratar con el Estado, tiene que solicitar su RNP. ¿Qué significa RNP? Registro Nacional de Proveedores. Entonces, si una empresa quiere contratar con el Estado, sí o sí tendría que solicitar este RNP. Esto también dependiendo si la empresa es como una persona jurídica o también como una persona natural, dependiendo si va a ser también para consultoría, para bienes, para servicio o también para ejecución de obras. Este costo de inscripción en el RNP varía. Y luego también tenemos patentes y regalías, seguros contra incendios, robos, etcétera, investigaciones, consultores y asesores, obligaciones fiscales, carta fianza por beneficios sociales para los trabajadores. Son estos gastos también que se debe adicionar en lo que es gastos generales no relacionados con el tiempo o también conocido como gastos generales. Luego también tenemos lo que es gastos generales relacionados con el tiempo. En este caso ya sería gastos generales variables. Dentro de estos gastos generales variables tenemos los siguientes. Número uno, o también como hay tema, tenemos gastos de administración de obra. ¿Cuáles son estos gastos? Por ejemplo, sueldos, bonificaciones y beneficios sociales del personal técnico administrativo. También sueldos, bonificaciones y beneficios sociales para el personal de control y ensayos de materiales. Luego también tenemos jornales, bonificaciones, asignaciones y beneficios sociales para el personal en planilla de obreros. Bien, también acá en gastos generales variables tenemos que adicionar gastos de traslado de personal. Mayormente en este gasto las empresas tienen movilidad como combi o un cúster, y dicha movilidad se encarga de trasladar al personal. Si en caso no lo tiene, pues tendría que alquilar. También tenemos seguros de accidentes del personal técnico administrativo, seguro de terceros y propiedades ajenas que pueden incluir o no al personal de inspección de la entidad licitante, seguro de accidentes individuales cubriendo viajes para ingenieros y técnicos. En este caso sería lo que es movilidad y papelería y útiles de escritorio. Eso es lo que hemos mencionado en las diapositivas anteriores. También copia de documentos y duplicado de planos. En este caso, lo que es copia de documentos, una empresa cuando ya comienza a ejecutar la obra mensualmente tiene que hacer su informe de valorización. En este informe la empresa presentará cuánto por ciento va avanzando el proyecto, ya sea lo que es avance físico y lo que es también avance económico, es decir, cuánto por ciento del 100% del presupuesto también ya se va ejecutando. Entonces ese documento la empresa va a tener que imprimir, entregar al supervisor y el supervisor entregará a la entidad. Entonces la empresa va a tener que sacar copias de documentos y también lo que es duplicado de planos. En algunos casos a la empresa el lugar donde se va a ejecutar, a veces los pobladores también piden un juego del expediente donde incluye también todos los documentos, los planos y entre otros.
otros. También la empresa de repente entregará un plano a la supervisión, uno a la residencia y así, ¿no? Se estaría presentando varios juegos de documentos. Luego también artículos de limpieza en obra, ya sea en el almacén o en las oficinas que se van a colocar para ejecutar el proyecto. Dentro también de los gastos generales variables o relacionados con el tiempo, también tenemos estos gastos de administración de obra. Uno de ellos es amortización de instrumentos de ingeniería y equipos de oficina. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el ingeniero o también otros personales, ya sea un asistente y entre otros, van a tener que emplear una laptop, una impresora. También si se va a hacer levantamientos topográficos, se va a requerir lo que es estación total y entre otros equipos. Bueno, en este caso dice de ingeniería y equipos de oficina. Estos equipos con el tiempo se va amortizando, es decir, va perdiendo su precio con el uso. Entonces, eso también se tiene que colocar en lo que es gastos generales variables. También pasaje y viáticos por viajes circunstanciales de personal de la obra. En este caso solamente es viáticos, gastos de operación y depreciación de vehículos. Si en caso van a alquilar un vehículo, ya sea una camioneta para el traslado del personal, en este caso también tenemos que adicionar ese gasto. También lo que es gasto de botiquín, también facilidades de transporte para alimentos, derecho de vía o servidumbre temporal, derechos de ocupación de vía pública, derecho de uso de terrenos temporales, derecho de uso de canteras, costo de talleres de mantenimiento y reparación, costo de luz, teléfono y gabelas. Bien, son todos estos puntos que tenemos que adicionar en lo que es gastos generales variables. Ahora, la pregunta también es si yo voy a ejecutar una obra, digamos, no tan complejo, una obra de 1 millón o medio millón, ¿va a ser necesario colocar todos estos gastos variables? No siempre se va a tener que colocar todo esto, sino colocaremos todo lo que sea necesario para ejecutar dicho proyecto. Luego también dentro de los gastos generales variables o también relacionados con el tiempo, tenemos como ítem B gastos de administración de oficina. Por ejemplo, dieta del directorio, sueldos, bonificaciones y beneficios sociales del personal directo, sueldos, bonificaciones y beneficios sociales del personal administrativo, también alquiler de locales, correo, telégrafo, radio y entre otros. En este caso, lo que es equipos de comunicación, alumbrado, agua, teléfono, gabelas, impresos, papelerías y útiles de escritorio, copia de documentos, duplicado de planos, fotografías, artículos de limpieza, inscripción y afiliados a instituciones, suscripción a revistas y publicaciones, amortización de equipos de oficina, ya sea la mesa, la silla, la impresora, los lapiceros, lápices, entre otros. Gastos de operación y depreciación de vehículos, pasajes viáticos del personal de inspección y control. Luego, bueno, tenemos también dentro también de estos gastos generales variables, gastos de administración de oficina como ítem C, y dentro de esto tenemos gastos en renovación de garantía por los adelantos. En este caso, la empresa, por ejemplo, va a un banco, digamos acá está el banco, va a solicitar lo que es su carta fianza a este banco. La empresa solicita su carta fianza y el banco le dice, toma, acá está tu carta fianza, y este le da, por ejemplo, por 3 meses. Bien, 3 meses. ¿Qué pasa si el proyecto también tiene 3 meses, pero por algunos motivos este proyecto va demorar unos 2 meses más? Entonces, esta empresa va a tener que solicitar gastos de renovación de garantías por los adelantos, es decir, se estaría ampliando 2 meses más. También intereses de sobregiro, intereses de letras, pérdida de intereses de bonos de tesorería y similares, gastos en los otros compromisos financieros, monto que debe depositar el contratista en la banca comercial para obtener una carta fianza por adelanto directo y o para materiales. En este caso, la empresa tiene la facilidad de pedir un 10% de adelanto directo. ¿Qué significa lo que es adelanto directo? Es decir, la empresa puede solicitar a la municipalidad este 10% de adelanto directo, es decir, es un dinero en efectivo. Si vas a ejecutar, por ejemplo, una obra de 1 millón,
1 millón, si te van a dar un 10% de adelanto directo, te estarían dando 100.000 soles para que puedas iniciar el proyecto. Pero este adelanto también tiene que decir en las bases, es decir, la entidad coloca en su base diciendo que se otorgará un adelanto directo del 10% o también un adelanto de materiales del 20%. Si en caso la empresa en su base dice no se otorgará, sería imposible que te den este adelanto. Bien, entonces para que te den este adelanto, tú como empresario o la persona que va a ejecutar, el empresario, va a tener que ir al banco también a solicitar lo que es su carta fianza por lo que es adelanto directo y materiales. Bien, entonces de esa manera hemos visto algunos gastos que se tienen que considerar para los gastos generales fijos y los gastos generales variables. Ahora vamos a ver el desagregado de gastos generales fijos, es decir, en un proyecto qué gastos se han colocado con respecto a los gastos generales fijos. Aquí, por ejemplo, este proyecto dice rehabilitación del local escolar número tal, Ricardo Palma. Este es el expediente que estamos trabajando. Por ejemplo, aquí, ¿qué gastos han considerado en lo que es gastos generales fijos o también denominado como gastos generales no relacionados con el tiempo? Y, por ejemplo, A.2, A.3 y lo que es su total de gastos generales fijos le da acá. De todo lo que hemos visto para este proyecto, solamente han considerado lo que es documentos de licitación, lo que es gastos notariales y legales, carta fianza por fiel cumplimiento y en lo que es gastos de liquidación de obra, ingeniero residente de obra, materiales de oficina, fotocopias, copias de planos. Estos son todos los gastos generales fijos que han considerado. Si tú piensas o evalúas un proyecto, podrías acá adicionar unos 2 o 3 gastos más. Bien, todo eso sería con respecto a los gastos generales fijos. Ahora pasamos al desagregado de gastos generales variables. Dentro de los gastos generales variables tenemos estos gastos. Por ejemplo, habíamos dicho que estos gastos generales variables están relacionados con el tiempo. Primero sería personal técnico administrativo. Dentro de ellos tenemos al ingeniero residente de obra, al ingeniero asistente del residente, también al ingeniero ambiental, al arquitecto, al maestro de obra, al almacenero y al vigilante. Quizás tú quieres colocar uno más por acá, también lo puedes hacer y si quieres quitar, por ejemplo, uno de estos, también lo podrías hacer. Si el proyecto es bastante pequeño, quizás acá ya no colocarías lo que es ingeniero asistente de residente y solamente estaría el ingeniero residente de obra. Quizás el proyecto es bastante amplio, entonces acá colocarás ingeniero asistente de residente y por acá colocarás unidad, unos 2 o 3 asistentes. Eso, como estamos indicando, queda al criterio del consultor. Luego también tenemos lo que es movilización y desmovilización, pero antes de esto vamos a culminar con la explicación de esta parte. Por ejemplo, acá nos dice ingeniero residente de obra, su unidad de medida. No solamente para esto, también para los otros de acá. Su unidad sería en mes y acá dice cantidad sería uno. Es decir, va a haber un residente, un ingeniero asistente de residente, ingeniero ambiental también uno y así para los otros también. Y acá en meses tenemos 4. En este caso, si el proyecto que van a ejecutar ustedes es de 5, 6, 7, simplemente estarían cambiando acá. Ahora, acá su valor unitario de cada uno de estos personales sería en este caso del ingeniero residente está con 7.500 soles y lo que es ingeniero asistente de residente sería 5.000 soles y multiplicado por su número de meses estaríamos calculando su valor total. En este caso sería 7.500 por 4, sería 30.000 soles. Lo mismo también para los otros casos. Ahora, la pregunta es también de dónde sacamos estos datos. Por ejemplo, cuando hicimos el cálculo para operario, para oficial y para peón, hemos hecho un cálculo y con ese cálculo hemos determinado su hora hombre y también multiplicado por 8 nos salía su costo por día. Y en este caso, como estamos calculando por mes, este monto sería mensual, ¿no? 7.500 soles. Pero como estoy indicando cómo o de dónde calculamos este monto. Por ejemplo, este 7.500 no lo vas a colocar porque, no sé, de repente se te ocurrió colocar 7.500. Uno de ellos también hay que tener bastante lógica. En este caso, un ingeniero residente de obra. Si colocas 2.000 soles, pues nunca vas a encontrar un ingeniero que tenga ya la experiencia de residente con 2.000 soles. Entonces, en este caso,
Primero tendrías que ver más o menos cómo está el mercado. Podría ser entre 5, 6, 7 o inclusive algunos residentes cobran hasta 7, 8 mil soles o podría llegar hasta 10 mil, ¿no? Entonces este monto se calcula, este 7.500 se calcula. Por ejemplo, aquí tenemos una hoja de Excel donde se ha realizado el cálculo tanto para el ingeniero residente de obra, ingeniero asistente de residente de obra, ingeniero ambiental, arquitecto y otros personales técnicos. Bien, en este caso, para realizar este cálculo, simplemente vamos a modificar acá donde dice formal básico o donde dice básico y acá tenemos los montos que van a percibir. En este caso, este monto sería un monto, digamos, un monto bruto porque a esto se le va a tener que hacer varios cálculos, pues se va a tener que sacar algunos porcentajes, quitar algunos y al final te quedaría este monto. Por ejemplo, digamos que vamos a pagarle 7.000 soles, o sea, sería algo básico para lo que es ingeniero residente. A este 7.000 soles se le tiene que agregar esto, que sería el 10%, como lo conocemos como asignación familiar. En este caso, también tenemos que ver si tiene hijos menores de 18 años, eso con respecto a la ley 25129. Según esta ley, tenemos que agregarle un 10% de este monto. Entonces, su sueldo ya no sería 7.000. Si le sumas más 700, sería 7.700. Eso sería su remuneración bruta sumado lo que es su asignación familiar. Lo mismo también hacemos para lo que es ingeniero asistente de residente. Supongamos que le vamos a cancelar 3.000 soles. Se le asigna un 10%, sería 3.700 soles. Ahora, este monto, ¿de dónde lo sacamos? Como ya indiqué, va a depender de, digamos, también del mercado y también de una negociación, también podría ser. El consultor verá más o menos cuánto gana un ingeniero residente y ese monto colocará por acá. Tampoco vas a colocar 8.000 para lo que es ingeniero asistente de residente y 7.000 para el ingeniero, ¿no? Eso no va tampoco. Entonces, de acuerdo a esto, ya tenemos lo que es su remuneración bruta, 7.700. A esto, bueno, días laborables serían 30 días, un mes. Y lo que es su remuneración neta sería, bueno, en este caso sería la suma de estos también. Pero, bueno, vamos a ver acá lo que es renta de quinta categoría. Si se recuerdan, cuando hicimos el cálculo de operario, de oficial y lo que es peón, dijimos que el régimen que corresponden ellos era a lo que es el régimen de construcción civil. En este caso estamos con un régimen común. Entonces, estos personales técnicos van a estar trabajando para la empresa y la empresa les estaría pagando en planilla, es decir, estarían en lo que es renta de quinta categoría. ¿Qué es lo que nos dice lo que es renta de quinta categoría? Se dice se paga si el trabajador supera las 7 UIT. Este UIT va cambiando cada año. Por ejemplo, el año pasado, en el año 2023, este UIT era menos. Ahora en el año 2024 ya va aumentando. Me imagino que para el año 2025 el monto de un UIT va a ir subiendo. Entonces, en este caso, tendríamos que ir actualizando. Por ejemplo, acá el UIT solamente se ha considerado 4.050. Entonces, este UIT sí tenemos que cambiar dependiendo del año. Bueno, lo que es 2024 sería cuestión de buscar cuánto estará en este año y si en caso van a realizar este cálculo en el año 2025, estarían también modificando lo que es el UIT. ¿Qué es lo que te dice? Te dice se paga si el trabajador supera las 7 UIT al año, es decir, 4.500 por 7, eso sería un monto, digamos, más o menos 50.000 soles. Es un ejemplo. Si en caso tu sueldo al año supera esos 50.000, estarías tomando en cuenta lo que es renta de quinta categoría. Pero estos 7 UITs no solamente serían de 12 meses, porque también a eso tenemos que agregar lo que es su gratificación de julio y diciembre. Entonces sería 14 meses, por eso acá se está colocando 14. Este monto, su remuneración bruta, multiplicado por 14 menos este UIT, ¿ok? Si en caso supera eso, estaríamos pagando el 15%. Bien, entonces en este caso sería 993.13 soles. Y lo que es el Seguro Nacional de Pensiones, en este caso estamos considerando el 13%. Por ejemplo, acá, si tu trabajador, por ejemplo, el ingeniero residente está en la ONP, se le asigna un 13%. Si él está en lo que es el AFP, sería 12%. Pero, ¿qué pasaría si tú le colocas un 12% y resulta que el ingeniero residente está en la ONP?
AFP. Entonces te faltaría un 1%. Por eso lo más adecuado en estos casos es colocar 13% para todos. Acá también sería 13, acá también sería 13. Y si en caso resulta que este trabajador está afiliado en lo que es el AFP, pues ese 1% ya sería ganancia para la empresa. Y luego también se le tiene que asignar lo que es su salud, remuneración del 9%, esto para todas las empresas. También se le tiene que asignar lo que es su CSTR, salud y pensión. Bien, esto ya está programado, lo que es su salud también, y lo que es el CTS, vacaciones truncas, gratificaciones, salud, vacaciones, gratificaciones diarias, lo que es valor costo. Este valor costo sería la suma de todos estos beneficios también. Entonces, si tú le colocaste un sueldo básico a lo que es el ingeniero residente de 7.000, bueno, por acá aumentando y quitando, ¿cuánto le estaría saliendo al mes? Sería 11.426.63 soles. Entonces, piensas que es demasiado, 11.000 soles. Entonces, tendrías que bajar acá su remuneración básica. Ya no sería 7.000, puedes colocarle, por ejemplo, 5.000 soles. Entonces, si tú le colocas 5.000 soles, acá con todo lo que es los beneficios sociales, estaría cobrando 8.163.93 soles. ¿Y cuánto estaría cobrando por hora? Sería 34.02 soles. Y por acá, lo que es el ingeniero asistente de residente, podría ser 3.000 soles o podría ser 2.500. Lo que es el ingeniero ambiental, vamos a colocar 3.000 soles. Arquitecto podría estar con 4.000 soles. Bueno, este es un ejemplo nada más porque esto ya lo manejarán ustedes. Maestro de obra podríamos colocar 3.500 o 3.000 soles, y lo que es almacenero sería 1.500, y lo que es el vigilante vamos a colocar también 1.500. Lo mismo haría si tuvieras más trabajadores también, quizás una secretaria también por acá, y haces lo mismo. Aplicas toda esta fórmula. Por acá estaba para cambiar lo que es renta de quinta categoría, simplemente estarías actualizando lo que es el UIT. Y en este caso, lo que es el vigilante estaría ganando 2.973. Si piensas que es demasiado, 2.900, puedes colocarle 1.000 soles y 1.000 soles. Y lo que es maestro de obra estaría ganando 5.193. De repente piensas que es demasiado, puedes colocarle 2.500 soles y en sí estaría ganando 4.456. Repito nuevamente, este monto ya dependerá de cada uno de ustedes, de cada consultor, y acá ninguna ley te dice el ingeniero residente va a ganar tanto, sino este es a libre mercado y también sería utilizando la lógica también. De esa manera calculamos este monto, y este monto lo multiplicamos por el número de meses y estaríamos calculando su sueldo. La suma de todo esto nos daría lo que es el personal técnico administrativo. Sería, por ejemplo, en este caso, bueno, sería 120.000 soles. Luego, lo que es movilización y desmovilización, hacemos lo mismo, alquiler de camioneta, chofer, y en mes y mes, acá también calculamos lo que es su sueldo también de 3.500 y 2.000 soles. Y la suma sería 22.000 soles. Y lo que es materiales y otros, también materiales de campo y ensayos, por ejemplo, diseño de mezclas, pruebas de suelos, pruebas de concreto, pruebas varias y o materiales, su unidad de medida, cantidad y lo que es costo parcial y lo que es su costo total. La suma, por ejemplo, acá aumentamos lo que es material de oficina y viáticos varios, 1 4 meses y lo que es su monto, y nos estaría dando este monto total. Luego también monto total costos materiales de asistencia médica, oficinas de obra y otros, sería la suma de todo esto. Luego lo que es gastos generales variables sería la suma de este monto más este monto y este monto. Bien, eso sería con respecto a los gastos generales variables, y a eso le tenemos que sumar lo que es gastos generales fijos, y con la suma de esos dos estaríamos calculando lo que es el porcentaje de gastos generales. De esa manera estaríamos calculando lo que es el porcentaje de gastos generales. Ya para culminar con lo que es gastos generales, simplemente sumamos tanto lo que es gastos generales variables y los gastos generales fijos. Aquí tenemos 14.749.47 en gastos generales fijos, y en gastos generales variables tenemos 160.232.89. Bien, sumamos ambos gastos. Por ejemplo, aquí está jalando gastos generales fijos y acá está jalando lo que es variables. Sumando estos dos, sumamos este gasto
también lo que es el gastos generales variables y nos estaría dando un monto de 174.982.35. Si queremos lo dejamos con 3 decimales o lo podemos dejar con 2 decimales. Ahora, ¿cómo sacamos este porcentaje? Bueno, esto de acá creo que hemos explicado también en la sesión número 1, pero es muy sencillo. Simplemente dividimos este costo directo, perdón, sería esta suma de gastos generales fijos más variables entre lo que es el costo directo y nos estaría saliendo 0.09, prácticamente sería un 10%. Si lo pasamos a porcentaje, tendríamos un 10% de gastos generales, ya sea fijos y variables. Y lo mismo tenemos acá, 10% de lo que es el costo directo. Este costo directo, ¿de dónde lo obtenemos? Este costo es de, digamos, bueno, hemos estado trabajando este presupuesto, sería acá, sería la suma de todo, es decir, aquí tenemos una cierta cantidad de partidas, estas partidas tienen su metrado, su precio, y su parcial, que es la multiplicación de metrado por precio, y nos sale el parcial. Y la suma de todas las partidas nos da lo que es el costo directo. Entonces, en este caso sale 1.749.000. En nuestro caso sería un poco menos porque solamente estamos haciendo lo que es subestructura de presupuestos. Nos faltaría lo que es arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas y la suma total sería el costo directo. En nuestro caso solamente tomamos lo que es estructuras y por lo tanto acá nos estaría saliendo un poco menos y dividido entre todo esto nos daría lo que es el porcentaje de gastos generales. Ahora, la pregunta es también si este porcentaje de gastos generales tiene un límite, por ejemplo, un máximo o un mínimo. Muchos se preguntarán si me sale un 11%, un 12, un 13, 14%, también es válido, o de repente te sale un 2 o 3 o 4%. Entonces, bueno, en este caso la norma no nos dice nada acerca de lo que es gastos generales. No te dice tu gasto general tiene que ser tanto. Por ejemplo, como límite puedes llegar hasta 12, 13%. En este caso la norma no dice nada. Si tú sustentas técnicamente como lo estamos realizando, por ejemplo, lo que es el ingeniero residente, el ingeniero asistente de residente, son estos profesionales que van a estar como gastos generales variables. Y también por acá tenemos más gastos. Todo esto tiene que ir sustentado. Si es de esta manera, tu porcentaje de gastos generales podría llegar hasta 15-16%. Hay algunas entidades que ya manejan este porcentaje. Algunos te dirán no puedes exceder del 12%, del 13%, pero es un criterio que manejan ellos, porque la norma no te dice hasta cuánto es un mínimo y hasta cuánto es un máximo. Bien, con eso estaríamos culminando lo que es porcentaje de gastos generales. Ya tenemos todo con respecto a estos gastos generales, ya hemos indicado cómo hacemos los cálculos. Todo esto, por ejemplo, lo que hemos visto en la diapositiva, bueno, en esta parte, todo esto está también en el PDF de Capeco. Todo esto, si nosotros nos vamos aquí al PDF, por ejemplo, aquí tenemos gastos generales no relacionados con el tiempo de ejecución de obra y por acá nos dice ítem A sería gastos de licitación y contratación, ítem B sería gastos indirectos varios y lo que es relacionados con el tiempo, gastos de administración de obra y tenemos todos estos gastos y lo que es gastos de administración en oficina, también estos gastos y lo que es gastos financieros relativos a la obra, también tenemos estos gastos. De todos estos gastos no estamos colocando todo, solamente lo necesario y nos estaría saliendo un 10%. Bien, ahora estaríamos pasando a lo que es utilidad, desagregado, bueno, todo eso ya vimos. Por acá también hay una nota bastante importante, acá nos dice relación enumerativa no limita. Es decir, todas las anteriores diapositivas que hemos visto sobre gastos generales, no limitativa es criterio del constructor utilizar cualquier ítem de esta relación, así como su valor económico. Es decir, todas las alternativas que nos da tanto para gastos generales fijos y variables, podemos utilizar cualquiera. Es a criterio del consultor o del profesional encargado de la elaboración del expediente técnico. Y asimismo también nos habla de su valor económico, es decir, repito nuevamente ya para culminar, este costo de lo que es personal técnico, todo esto no está en una norma, no te dice tanto tiene que ganar, sino esto hace libre mercado, es decir, sería tipo una negociación, yo te pago tanto,
y algo así. O en todo caso, podríamos ya basarnos a la experiencia, más o menos cuánto gana cada personal y a eso se le estaría colocando. Bien, entonces estaríamos pasando a lo que es utilidad. Con respecto a la utilidad, nos dice que es un monto percibido por el contratista, porcentaje del costo directo del presupuesto y que forma parte del movimiento económico general de la empresa con el objetivo de dar dividendos, capitalizar, reinvertir, pagar impuestos relativos a la misma utilidad e incluso cubrir pérdidas de otras obras. Es decir, la utilidad es un porcentaje del costo directo que percibe el contratista como una ganancia. Esta ganancia la empresa o el empresario lo puede reinvertir o también cubrir gastos de otras obras, pérdida de otras obras. Eso es prácticamente la utilidad. Pero ¿cómo determinamos esta utilidad? Por acá nos indica lo siguiente. En primer lugar y en términos generales, la utilidad bruta está conformada por tres sumandos. Número A, uno que corresponde a la utilidad neta. B sería otro impuesto sobre esta utilidad y finalmente el margen por variaciones o imprevistos no considerados en los análisis de precios de las diferentes pérdidas por ejecutar. Por acá nos dice, es importante para cualquier empresa fijar y obtener una utilidad justa y dada que esta posibilita además de seguir existiendo. Es decir, acá nos dice que una empresa puede determinar su propia utilidad. Por ejemplo, si una entidad pública te dice, tengo este proyecto, mi costo directo es tanto y este proyecto se va a ejecutar en tal lugar. Entonces, esta empresa podría, ¿no? Decir, bueno, voy a evaluar tu proyecto y te diré cuánto será mi utilidad. Cabe la posibilidad de hacer eso, pero en nuestro medio, y bueno, es tradicional aplicar un porcentaje promedio de utilidad del 10%. Por ejemplo, en Perú, toda la utilidad no pasa del 10%. Siempre vemos en los expedientes que tenemos un 7, 8, 9, hasta 10% de utilidad. Nos dice también sobre el costo directo, es decir, tenemos un porcentaje del costo directo. A este costo directo, o sea, el total del costo directo lo multiplicamos, si fuera un 10 sería por 0,1 y estaríamos determinando la ganancia que tendría la empresa. También nos dice sobre el costo directo, también nos dice indistintamente se trate de obras de edificación, carreteras, irrigaciones, etcétera, lo cual conlleva el riesgo de que en determinadas circunstancias el contratista se vea en la necesidad de tomar parte de su margen de utilidad. Esto lo podemos encontrar en Capeco desde la página 254. Por acá también nos dice que se puede estimar la utilidad atendiendo a los siguientes parámetros. Parámetro A, B, C, D, E y F. Por ejemplo, el parámetro A nos dice el factor de riesgo e incertidumbres no presibles. Así, por ejemplo, el riesgo, entendiéndose riesgo de tipo económico, que afecte la utilidad de construir viviendas en Lima, no implica el mismo riesgo que ejecutar una hidroeléctrica en la sierra con las dificultades de eventuales desabastecimientos de materiales, combustibles, víveres, etc. Es decir, acá nos dice que construir una edificación en la ciudad de Lima es diferente a construir una hidroeléctrica en la parte sierra del Perú, porque en la parte sierra podría haber desabastecimiento de materiales, combustibles y víveres. Por lo tanto, este proyecto de hidroeléctrica estaría conllevando más riesgo que la edificación en Lima. También nos dice si se presentan derrumbes en las vías de acceso en las obras o circunstancias climáticas no esperadas como lluvias o crecidas extraordinarias que dificulten el trabajo y obliguen a modificar los sistemas de construcción. Entonces, la utilidad también se va a determinar dependiendo del riesgo que esté el proyecto. También el ítem B nos dice la competencia. Es otro punto importante ya que teniendo en consideración el volumen del contrato y el interés del contratista en ganar la obra, el porcentaje de utilidad podría fluctuar. Por ejemplo, una entidad pública te dice, tengo un proyecto que cuesta 1 millón de soles, ¿ok? Pero esta entidad también te dice que este 1 millón de soles, el empresario que va a postular puede bajar a un 10% menos y también puede subir a un 10% más. Hasta ahí todo bien, todo tranquilo, pero ¿qué pasa?
en este proyecto hay varias empresas que postulan, empresa A, empresa B, empresa C, empresa D. Entonces, si esta empresa dice yo te lo hago para un 5% menos, estaría más o menos por acá. Esta empresa B le dice yo te lo hago para un 6% menos, estaría por aquí. Y esta empresa C le dice yo te lo hago para un 10% menos, estaría, por ejemplo, bajando todo, ¿no? Entonces, las entidades evalúan eso, el factor económico, el factor cuánto es su propuesta económica, cuánto es o cómo es su propuesta técnica, evalúan todo eso y te ponen puntajes. Entonces, quizás este empresario por querer ganar este proyecto va a bajar todo lo que es su utilidad prácticamente. Entonces, por ahí como que ya se quedaría sin utilidad, quizás porque este empresario tiene maquinarias y por ahí podría ganar lo que es de su maquinaria y lo que es su utilidad estaría perdiendo. Entonces, hay que ver también esta competencia, es lo que nos dice acá. Y por acá nos dice el porcentaje de utilidad será bajo cuando el riesgo es bajo, como en este caso, una edificación en la ciudad de Lima es bajo y la competencia alta. También nos dice el porcentaje de utilidad será alto cuando el riesgo es alto. Entonces, en este caso, por ejemplo, en hidroeléctrica, en la parte sierra, su utilidad sería mucho mayor al de esta edificación en Lima. Y luego también nos habla de conocimiento del tipo de obra a ejecutar. ¿Qué nos dice? Que se debe reflejar en un planteamiento de trabajo en lo posible optimizado. Bueno, esto es algo cortito. Item D es capacidad financiera de la empresa, la utilidad por los servicios de la empresa, la utilidad por los servicios de capital. Principalmente lo que nosotros debemos tener en cuenta son estos ítems, lo que es si es alto riesgo o bajo riesgo, la competencia, y bueno, también tener en cuenta estos parámetros también. En conclusión, la utilidad debe calcularse para cada obra específica recurriendo a la experiencia de la empresa y el método que consiste más adecuado teniendo en cuenta los parámetros o factores ya señalados. Bien, continuando, bueno, por lo menos acá nos dice, nos da un ejemplo. Así, por ejemplo, el riesgo de un proyecto, ¿no? Que podría suceder. Pero aquí hay unos ejemplos más para determinar cuáles son obras de bajo riesgo y cuáles son obras de alto riesgo. Por ejemplo, obras de bajo riesgo no existe mucha posibilidad de pérdidas. También se cuenta con personal calificado, no hay problemas de desabastecimiento de materiales por interrupción de vías, se puede tener acceso a consultas de especialistas, la utilidad se considera que debe ser baja sin importar la modalidad de contratación. Eso es con respecto a obras de bajo riesgo. Ahora, ¿qué pasa con obras de alto riesgo? Existe mucha posibilidad de pérdidas, se cuenta con personal no calificado, existen problemas de desabastecimiento de materiales por interrupción de vías, no se puede tener acceso a consultas de especialistas, la utilidad se considera que debe ser baja sin importar la modalidad de contratación. Bueno, en este caso ya no sería baja, sino sería alta. Entonces vamos a cambiar eso. La utilidad se considera que debe ser alta porque ya dijimos que en una obra que tiene alto riesgo, la utilidad es alta, sin importar la modalidad de contratación. Prácticamente la utilidad de una empresa se tiene que realizar teniendo en cuenta estos parámetros, porque no hay ninguna normativa que te dice exactamente la utilidad va a ser un 10%, un 8% o un 7%. Eso ya será a decisión del consultor o de la persona que esté realizando el expediente técnico o en este caso lo que es costos de un proyecto. Entonces, cuando ustedes realicen el presupuesto de un proyecto, tienen que tener en cuenta estos parámetros para determinar su utilidad y a criterio de ustedes pondrán un 7, un 8, un 9 o un 10% de utilidad. Luego pasamos a lo que es el IGB. El IGB, bueno, es bastante sencillo, por lo menos en Perú. Nosotros pagamos el 18% del impuesto. ¿Qué nos dice acerca del impuesto general a las ventas? Por sus siglas como IGB. Impuesto General a las Ventas. Estas son algunas bases legales, el decreto legislativo, decreto supremo número tal, decreto supremo número tal y la ley número tal. Con respecto a estos, determinamos lo que es el impuesto general a las ventas, pero en nuestro caso es simplemente aplicar el 18% del total que nos va a salir.
Bien, eso sería con respecto al IGB. Otros gastos, a revisión del expediente técnico, supervisión de obra. Esto se le adiciona muy aparte. Por ejemplo, tenemos, vamos a ver aquí en el S10. Bien, aquí tenemos, bueno, aquí tenemos el costo directo, en este caso sería de vivienda unifamiliar. Tenemos el costo directo que ya hemos calculado nosotros para el proyecto que estamos realizando. Gastos generales también ya hemos explicado cómo se calcula. Lo que es utilidad acabamos de terminar con la explicación y la suma del costo directo, gastos generales y utilidad nos saldrá lo que es el subtotal. A este subtotal tenemos que aplicarle el 18% y con esto estaríamos calculando el presupuesto total de obra. Adicionalmente a esto, se le tiene que agregar lo que es revisión del expediente técnico y lo que nos indica aquí en la diapositiva. Otros gastos, revisión del expediente técnico, supervisión de obra. Aunque lo que es supervisión de obra ya sería muy aparte porque esto también es aparte de lo que es contratación, porque la contratación de supervisión de obra ya es muy aparte. Entonces con esto sería suficiente lo que es el presupuesto de obra. Si desean pueden agregar acá lo que es revisión y supervisión de obra y con eso determinar el total, incluyendo lo que es revisión del expediente técnico y supervisión. Por ejemplo aquí revisión del expediente técnico. ¿Qué pasa? Cuando un consultor termina su expediente técnico, mejor comencemos desde el inicio. Aquí tenemos la entidad, es decir, una municipalidad distrital o una municipalidad provincial o un gobierno regional o el gobierno central. Esta entidad pública lo que hace es convocar, dice consultor de obra para la elaboración del expediente tal. Entonces, aquí hace su convocatoria. Por aquí, digamos, estarán los empresarios, 2, 3, 4, 5, 6 empresarios. Estos empresarios revisan esta convocatoria. Si a este le parece bien, este se va a presentar. Si a este también le parece bien, también se va a presentar. Quizás este también se va a presentar. Y de esa manera, puede ser que se presenten todos o unos tres nada más. De estos tres van a también competir. Compiten, bueno, enviando su propuesta técnica, su propuesta económica y otros documentos. Y uno de estos empresarios ganará esta consultoría y comenzará a ejecutar. Por ejemplo, digamos que este empresario gana el proyecto. Este empresario A, B, C. Digamos A, B y C. Entonces, este empresario lo que va a hacer es comenzar a elaborar su expediente técnico y la entidad le dirá, me vas a entregar por partes. Primero, desde tal fecha hasta tal fecha, me vas a presentar toda la parte de memoria descriptiva, especificaciones técnicas y colocará así todo eso en sus bases. Luego, segunda entrega será desde tal fecha hasta tal fecha y me entregarás estos documentos. Tercera entrega será de tal fecha hasta tal fecha y así. Culmina con todo y lo que va a hacer la entidad es hacer una evaluación de ese expediente. Y el que evalúa también ese expediente va a revisar todo ya el expediente completo. Si está bien, este evaluador dirá si está bien, yo certifico o también pondrá su firma diciendo que se ha realizado una evaluación y que está todo conforme. Entonces, este señor que va a evaluar también va a cobrar. Por eso aquí se le agrega evaluación del expediente técnico y lo que es supervisión. Supervisión ya sería el consultor también que se va a encargar de supervisar cuando el proyecto inicie. Entonces vamos a ver acá presupuesto total de obra. El presupuesto total, como estoy indicando, sería incluyendo lo que es supervisión y lo que es evaluación del expediente técnico. Pero en nuestro caso, pues vamos a concluir hasta acá. Bien, entonces vamos a iniciar con la elaboración del pie de presupuesto. Ya hemos explicado todo cómo se calcula y en nuestro caso sería aquí, en lo que es rehabilitación del local escolar. Por ejemplo, vamos a adicionar este modelo a la diapositiva si en caso desean utilizar también. Copiamos y lo pondremos por acá. Bien, me parece que esta parte ya habíamos explicado en la sesión número 1 o en la sesión número 2, pero explicamos nuevamente porque me parece que faltaba detallar un poco esta parte. Aquí nos dice, o mejor vamos ahí al mismo S10 para explicar.
Por ejemplo, aquí nos dice diseño para todos los subpresupuestos. Es decir, si activamos nosotros este check, todo esto que vamos a realizar se va a aplicar en todas las subpartidas, es decir, en estructuras, en arquitectura, en instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas. Bien, entonces yo les recomendaría que activen este check para que el pie de presupuesto se aplique en todas las subpartidas, porque es uno solo, o sea, la utilidad, gastos generales y todo eso se aplicaría para cada subpartida, a menos que deseen colocar otra utilidad para las subpartidas, aunque eso no es lo común que se hace. Entonces, eso por una parte, y acá tenemos GGP, y por ejemplo acá nos dice 12.5286. Es decir, si nosotros tomamos este GGP, automáticamente el S10 va a sumar todo lo que es el costo directo y va a calcular lo que es gastos generales, siempre y cuando si nosotros ingresamos estos gastos generales aquí al propio S10 en esta parte. Pero en nuestro caso dijimos que este S10 en el Windows 10, Windows 11 no funciona y por lo tanto este gastos generales lo estamos realizando en el Excel y simplemente aplicamos este porcentaje aquí en el S10. Como ya hemos calculado un 10% de gastos generales, este 10% lo vamos a ingresar manualmente acá. Si en caso tuvieran un S10 que funcione, lo que es sus gastos generales, pueden entrar aquí, ingresar todos estos elementos, ingresar todo esto al propio S10 y el S10 estaría calculando automáticamente este porcentaje. Es decir, ese porcentaje lo calcula automáticamente y ese porcentaje estaría multiplicando acá por n directo, que es el costo directo, y te estaría dando el monto total de gastos generales. Y lo que es utilidad, si ingresamos, por ejemplo, acá están tomando un 10% y acá estaría multiplicando n directo por 0.1. Sería el 10% del costo directo. Entonces, en nuestro caso, vamos a ingresar muy aparte lo que es gastos generales, por lo tanto, aquí colocaremos de esa manera, GG gastos generales, y acá estaremos multiplicando n directo por, en este caso sería 0.1 también, porque hemos calculado un 10%. Hasta el momento es un 10%, pero nos faltaría cambiar este costo directo porque este costo directo es de incluyendo estas subpartidas, lo que es arquitectura, instalaciones y lo que es instalaciones eléctricas. En nuestro caso solamente estamos realizando lo que es estructuras y por lo tanto nuestro costo directo va a ser un poco menos. Entonces, ¿cómo vamos a ver este costo directo de estructuras? Simplemente nos vamos aquí a inicio. Bueno, sería lo que es hoja de presupuesto. Podemos seleccionar acá o en estructuras y procesamos todo el presupuesto que hemos realizado. Vamos a darle acá y por acá dice procesar. O en todo caso sería con F9. Le damos todos y aquí le damos continuar. Fueron procesados 4 subpresupuestos. Le damos aceptar. Luego nos vamos aquí a esta parte, acá nos dice presupuesto y vamos a dar un clic en esta parte y acá dice estándar cliente. Damos clic, esperamos un momento y por acá nos sale esta ventana, le damos a aceptar y aquí nos sale el presupuesto. Acá nos faltaría lo que es el ítem. Con este sencillo, simplemente le damos en generar y nos va a dar el ítem. Bien, acá tendríamos 5 páginas. Acá yo le he colocado, esta sería la página 4, la página 3, 2 y 1. Nos vamos a la última página, que es la página 5. Acá vamos a colocar a 150%. Y como vemos aquí, el costo directo nos estaría saliendo 1.188.810.69. Acá también nos sale en letras 1.888.810. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es ingresar este monto aquí al Excel. Acá sería 1.000.000. Nos vamos nuevamente. Acá sería 1.188.810.810.69. Bien, ahora sí cambió lo que es el costo directo. Está todo, cerramos. Si hubiésemos hecho lo que es arquitectura, instalaciones sanitarias y eléctricas, nos hubiese dado la suma total de los 4 subpresupuestos. Y eso sería nuestro costo directo y ese monto estaríamos ingresando acá. Pero en nuestro caso acá este costo directo es solamente de estructuras. Y con ese monto, ¿cuánto de gastos generales nos estaría saliendo? Por ejemplo, si vemos acá nos sale 14.58%, es decir, casi 15%. Pero aquí vamos a ingresar con dos decimales. Si nos vamos aquí también y acá le colocamos con dos decimales, sería 14.58%. Entonces este monto lo vamos a ingresar aquí.
Nos vamos aquí a pie de presupuesto, que seleccionamos en rehabilitación del local y acá aplicamos para todos los subpresupuestos y aquí vamos a ingresar. Por ejemplo, acá dice costo directo, ya tenemos el N directo. Número 2, que sería, aquí está en la diapositiva, sería gastos generales. Entonces, eso vamos a escribir gastos generales. En nuestro caso, gastos generales es 13,58%, me parece. Vamos a ver nuevamente. 14,58. Sería 14,58. Luego tenemos la utilidad de la empresa. En utilidad vamos a colocar un 10%, pero ya saben cómo lo van a calcular. Y aquí pueden ingresar dos líneas así o simplemente dejarlo en blanco. Y vamos a ingresar como para que se vea que está sumando. Bien, nada más. Acá sería lo que es el subtotal, así como tenemos acá, subtotal, impuesto y el total de presupuesto. Y acá, por ejemplo, han dejado en blanco y solamente acá han colocado esto de acá. Entonces sería subtotal, subtotal, y por acá sería el impuesto o el IGB. El IGB, ¿cuánto es? 18%. En Perú es 18, en otros países será diferente. Y tenemos el total presupuesto. O vamos a colocar presupuesto total. Primero, para que se vea como que está sumando, colocamos estas líneas y sería presupuesto total. Sería total, no total. Total. Ahora nos faltaría ingresar estos variables. Siempre acá tenemos gastos generales. Aquí colocamos GG. Entonces, este GG, gastos generales, sería multiplicado en el directo por esta cantidad, ¿no? Sería 14,58. Entonces aquí colocamos en el directo por, sería 14,58. En fracción, ¿cuánto sería? Sería 0,1458, ¿no? Sería 14,58 entre 100. 0,1458. Acá está. Entonces vamos a ingresar ese monto, 0,1458. Y por aquí lo que es utilidad sería N directo. Vamos a colocar aquí útil y sería N directo por 0,10. 0,10, ¿por qué? Porque estamos considerando un 10% de utilidad, pero ya les indiqué cómo tienen que calcular este porcentaje. Eso va a depender de la complejidad del proyecto, si tiene riesgo o no tiene riesgo y todo ello. Acá estamos tomando como 10% y lo que es el subtotal sería la suma de N directo más GG más lo que es utilidad. Utilidad lo estamos tomando como útil. Eso sería lo que es subtotal. Entonces acá vamos a colocar como subtotal, subT nada más. Que me parece que acá han colocado diferente. Subtotal está como ST. Vamos a tomar como ST nada más también. Más cortito. Y entonces acá lo que es el IGB sería IGB también acá. Y acá sería el subtotal, es decir, a este subtotal le aplicamos el 18%, entonces ST por 0,18. Y acá el presupuesto total sería el subtotal más lo que es el IGB, porque en subtotal ya tenemos la suma de todo esto, ya no sería necesario colocar todo esto. Entonces, presupuesto total sería subtotal más IGB. Y nada más. Acá su variable nos estaría faltando. Podemos colocar PT o de esta manera. PT o guión bajo PT. Presupuesto total. Así también está acá. Presupuesto total. ¿Y por qué acá está marcado? Por ejemplo, este IGB, ¿por qué está marcado? Acá dice omitir polinómica. Y acá está marcado. ¿Por qué marcamos acá? Es debido a que cuando nosotros realizamos la fórmula polinómica no tenemos que tomar en cuenta lo que es el IGB, solamente estos de acá. Entonces aquí
colocamos omitir polinómica. Y con eso estaríamos culminando con lo que es el pie de presupuesto. Entonces ahora vamos a ir a procesar nuevamente. Nos vamos aquí a hoja de presupuesto, procesamos todos, continuar y vamos a verificar nuevamente lo que es el presupuesto total y ahora ya nos daría lo que es el pie de presupuesto. Porque en la anterior solamente nos estaba dando lo que es el costo directo. Entonces nos vamos aquí, página 3, 4 y 5. Acá está. Entonces colocamos el 150% y por ejemplo acá nos sale lo que es el costo directo, 1.188.810.69 y lo que es gastos generales hemos tomado en cuenta un 14.58%. ¿Cuánto sería? 173.328. Vamos a comprobar este monto. 173.000. Acá está. 173.299. Acá sería 328. Bien, por ejemplo, este monto siempre varía por tema de decimales, pero ahora vamos a ver cómo podemos hacer para que coincida exacto. Bien, tenemos lo que es el gastos generales. Por ejemplo, si tomamos este monto de 173.328.60, ¿cuánto estaría variando con este monto que tenemos en el Excel? Vamos a hacer una comprobación, 173.328.60. 328.60. Ahora vamos a restar nada más por aquí este monto menos este monto. Por ejemplo, aquí estaría variando 29 soles con 28 céntimos, prácticamente casi 30 soles. Pero ¿por qué pasa eso? Si aquí estamos colocando este monto exacto. Si, por ejemplo, tomamos con 4 decimales, o 5 o 6, bueno, aquí hay un montón de decimales. Ahora vamos a ver hasta cuánto sería. Bueno, sería hasta acá, hasta 5, ¿no? Si comprobamos con estos decimales, podría ser que nos salga exacto. A ver, colocamos aquí. Terminamos de comprobar esto y ya al final ya vamos a corregir estos errores por tema de decimales. Lo que es utilidad sería un 10%, 118.881.07. Luego sumamos, la suma sería subtotal de la suma de estos tres, costos directos, gastos generales y utilidad sería 1.481.000 con 20 soles, 20.36. El IGB aplicando a este monto sería el 18% de 266.583 y el presupuesto total sería 1.747.604.02. Ok, entonces vamos primero, comprobamos con tema de decimales. Nos vamos aquí. O en todo caso, aquí también en el propio S10 podemos configurar con cuántos decimales queremos que nos tome en cuenta. El primero vamos a comprobar aquí nada más en pie de presupuesto. Por ejemplo, aquí hemos aplicado 0.1458 y podemos completar aquí todos los decimales. 57.75. Vamos a copiar este monto. Podemos pegar aquí como números y con que nos muestre todos los decimales. Sería hasta acá. Entonces podemos copiar esto, control C, y vamos a ver si podemos pegar acá. Bien, ahora sí. Le damos Enter y procesamos nuevamente. Nos vamos a hoja de presupuesto y procesamos todos y continuar. Entonces le damos a aceptar y nuevamente nos vamos aquí a la lupita, presupuesto, estándar cliente y aceptamos. Aquí nos vamos a la última página, a la página número 5 y colocamos al 150%, 150 y por aquí vemos lo que es gastos generales de 173.299, 173.299.32. Ahora sí nos estaría saliendo exacto. Y bueno, acá solamente colocamos 14.58% o en todo caso podrían colocar también todo. Aunque colocar 14.58 y todos los decimales no se ve tan presentable, podrían dejarlo así nada más, 14.58.
Bien, es una de las maneras como podemos solucionar esto de acá, porque acá nos salía con una diferencia de 20 soles, ¿no? Casi 21 soles, pero ahora sí ya no sale exacto. Con eso estaríamos culminando con respecto al pie de presupuesto. Como les había indicado, acá también podríamos adicionar lo que es evaluación del expediente técnico. Sería evaluación del expediente técnico y lo que es supervisión. Y nada más, lo que es evaluación está más o menos entre 5 a 10.000 más o menos, eso tendría que también evaluarse. Lo que es supervisión está entre 3 a 5% del presupuesto de obra, pero en nuestro caso es hasta acá nada más. En todo caso, para que se vea presentable, lo vamos a eliminar. Vamos a ver en vista previa cómo estaría quedando nuestro presupuesto. Para ello nos vamos aquí a hoja de presupuesto y vamos a procesar nuevamente. Seleccionamos acá y le damos en esta opción donde dice procesar, o también podemos presionar F9. Damos clic, le damos en todos y le damos continuar. Esperamos un momento hasta que termine de procesar. Luego nos vamos a vista previa para ver cómo estaría quedando todo el presupuesto, incluido lo que es el encabezado como datos generales, lo que es el cuerpo como hoja de presupuesto, o también conocido como costo directo, y también lo que es el pie de presupuesto, o también conocido como costo indirecto. Bien, ya culminamos con el procesamiento, le damos a aceptar y ahora nos vamos bueno, vamos a ir en estructuras y le damos acá en vista previa, presupuesto y estándar cliente. Le damos a aceptar y aquí nos sale esta ventana. Tenemos un total de 5 hojas. Por ejemplo, aquí al final vamos a ver en 150% y efectivamente nos estaría quedando de esta manera lo que es el pie de presupuesto. También tenemos el costo directo, tenemos gastos generales y lo que es utilidad del 10% y lo que es el subtotal y lo que es el IGB y el presupuesto total de obra, que nos estaría saliendo 1.747.569.47 nuevos soles. Ok, de esa manera estaríamos culminando con lo que es el pie de presupuesto, costo directo y lo que es costo directo y lo que es el encabezado del presupuesto. Esta es la última página. Si le damos clic acá, nos da la página 4, donde tenemos todas las partidas y lo que es unidades y metrados. Acá nos estaba faltando lo que es el ítem. Para generar el ítem simplemente le damos clic en esta parte. Acá nos dice generar ítems o items. Le damos clic y automáticamente acá nos genera todos los ítems. Comenzando desde obras preliminares número 1 y por acá tenemos otro que es pabellón número 1 estructura, sería 2. Y por aquí tenemos 3 que es pabellón número 2 estructuras. Y por acá tenemos pabellón número 3 estructuras, que sería como 4. Y también tenemos cerco perimétrico, estructuras número 5. Y con eso estaríamos culminando. Bueno, para ya culminar vamos a procesar nuevamente para que también ya nos salga con lo que es el ítem. Esperamos un momento y le damos en vista previa. Bien, ya culminamos con el procesamiento, le damos a aceptar y nos vamos nuevamente acá a estructuras, vista preliminar, presupuesto, estándar cliente, le damos a aceptar y como vemos aquí ya nos sale el ítem. Esa sería la página 1, página 2, también todo está con su ítem, página 3. Bien, de esa manera estaríamos culminando con lo que es pie de presupuesto. Ya en la siguiente sesión estaremos realizando la fórmula polinómica. Bueno, eso sería todo por esta sesión. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.